Las empresas de tecnología están anunciando despidos masivos y la situación va a ser peor para todos los sectores. En este vídeo te contaremos algunos casos de empresas que están haciendo despidos masivos y analizaremos la situación del empleo en Estados Unidos para los próximos meses. Empecemos por analizar una de las industrias que más despidos ha anunciado, la industria tecnológica. Meta despidió 11.000 empleados de Facebook, Instagram y WhatsApp en todo el mundo, reduciendo la cantidad de empleados en un 13%. Esto se debe a que la empresa contrató muchísimas personas durante la pandemia creyendo que el comercio electrónico explotaría, pero no fue así. En una entrevista, Mark Zuckerberg, dueño y fundador de Meta, dijo que las razones de los despidos eran porque el comercio en línea había vuelto a niveles de prepandemia, es decir, que se estaba vendiendo menos, pero además que la recesión de la economía y el aumento de la competencia por la nueva cantidad de redes sociales como TikTok habían hecho que Meta tuviera menos ingresos en publicidad de lo que esperaba. Y si miramos los datos del comercio online y de la economía, Zuckerberg está en lo cierto con respecto a su análisis. Por un lado, en este gráfico podemos ver las ventas a través de Internet en Estados Unidos desde 2012 a 2022. Y se puede ver con claridad cómo el 2020 y el 2021 fueron años de muchísimo crecimiento, lo que hizo ser optimista a Mike Zuckerberg, dándole empleo a muchas personas. Pero el 2022 está siendo un mal año y ahora todas esas personas sobran en la empresa y las tuvo que despedir. Por otro lado, también es correcto el análisis de Zuckerberg sobre la recesión. Una recesión económica es cuando las empresas de un país producen menos productos y servicios porque la gente consume menos, y eso genera despidos por haber menos producción. Pero cuando hay más despidos, hay menos consumo porque la gente se queda sin empleo. Entonces las empresas producen menos y tienen que hacer más despidos, desarrollando un ciclo negativo. Una de las formas de saber si una economía está o no en recesión es mirando el Producto Interior Bruto, un indicador que representa todo lo que se produce y consume en un país en un determinado tiempo. Y si miramos este gráfico del Producto Interior Bruto trimestral en Estados Unidos, vemos que en 2022 ya el país tuvo dos periodos, segundo y tercer trimestre, donde la economía se achicó, lo que es un claro indicio de recesión. Y estos problemas en Meta se reflejaron en su valoración en bolsa. Si miramos el precio de la acción de Facebook, la línea azul, en comparación con el Nasdaq, la línea naranja, que es un índice que calcula el promedio de las acciones de empresas tecnológicas, veremos cómo en 2022 Meta cayó más que el Nasdaq, con un 66%. Es decir, si hubieras invertido $1.000 en Meta al comenzar el año, ahora tu inversión valdría $444. Y por más que sus resultados financieros siguen siendo positivos, ya que las empresas siguen teniendo ganancias que en el último trimestre fueron del 19,62% para sus inversores, es evidente que la cantidad de empleados que tenían antes de los despidos era mucho más de lo que necesitaban para los próximos meses. Pero Meta no es la única empresa despidiendo personas. Hace unos pocos días, Twitter, empresa que fue comprada recientemente por Elon Musk, el multimillonario dueño de Tesla, también anunció despidos de casi el 50% del total de los empleados que tiene en el mundo, lo que resultó en casi 3.700 personas quedándose sin empleo. Cuando se le consultó acerca de los despidos, Elon Musk dijo que no había otra opción, ya que la empresa estaba perdiendo $4 millones por día, lo que obligaba a la empresa a bajar sus costes. Y así como Meta y Twitter ya despidieron a una importante parte de su personal, hay otras empresas que también planean hacerlo. Amazon planea despedir a 10.000 personas en las próximas semanas. Y la razón de estos despidos, al igual que Meta, es por un exceso de optimismo, ya que la empresa está creciendo a un nivel cada vez más bajo. Este gráfico nos muestra el crecimiento de las ventas de un trimestre con respecto al mismo trimestre del año anterior. Por ejemplo, segundo trimestre de 2022 contra segundo trimestre de 2021. Y como podemos ver, en 2022 el crecimiento se ha desacelerado mucho. De hecho, las ganancias de Amazon cayeron fuertemente en 2022. Este gráfico nos muestra la ganancia de Amazon por trimestre. Las últimas 3 barras muestran el resultado de los 3 primeros trimestres de 2022, y en 2 de ellas la empresa tuvo pérdidas. Y eso es coherente con el hecho de que hayan caído las ventas online, ya que Amazon es un portal de venta en línea. Por eso, al igual que Meta, en lo que llevamos de año, Amazon, la línea azul, ha caído más que el Nasdaq, la línea naranja, con un 43,5% de desvalorización. Es decir, si hubieras invertido a principios de año, tu inversión ahora valdría casi la mitad. Hay otras empresas del sector tecnológico que, aunque no en grandes cantidades, también están realizando despidos. Por ejemplo, Microsoft despidió a 1.000 personas debido a la posibilidad de una recesión económica. Otro ejemplo es Netflix.
que despidió a 150 personas tras perder 200.000 suscriptores, lo que representa el 2% de su plantilla. Pero no todas las grandes empresas tecnológicas están despidiendo gente, aunque todos, sin excepción, se están preparando para una gran recesión. Apple, por ejemplo, decidió recortar presupuestos, es decir, bajar los costes de la empresa y congelar las contrataciones. ¿Y qué está pasando en otras empresas un poco más pequeñas del sector tecnológico? Desafortunadamente también están tomando medidas similares y despidiendo a una gran parte de su personal. Por ejemplo, Robinhood, una empresa que vende servicios relacionados con inversiones a través de una app, recortó un 23% de su personal después de reducir un 43% la operación de su negocio. Es decir, funcionó casi a la mitad de lo que venía operando. De hecho, al cierre del segundo trimestre, la empresa registró un 41% menos de pérdidas, pero el negocio de la plataforma cayó un 43,7%. Es decir, tuvo menos pérdidas porque achicó los gastos, pero vendió menos. Por otro lado, la caída de ventas de computadoras hace que Intel también planee despidos que podrían llegar al 20% de su plantilla. Este gráfico nos muestra cómo cambian las ventas de chips de computadoras de un mes a otro, que es lo que más fabrica Intel. La línea blanca muestra la variación de las ventas de Intel y está en plena caída. Y la lista sigue y sigue. Snapchat despide al 20% de sus empleados y cancela proyectos internos como por ejemplo el desarrollo de juegos dentro de la aplicación. Coinbase, una empresa que tiene una plataforma online mediante la cual puedes comprar y vender criptomonedas, despidió a un 18% de su personal por la crisis en el mercado de las criptomonedas. Este gráfico nos muestra el valor total de todas las criptomonedas que existen y, como podemos ver, viene cayendo mucho este año, lo que hace que la gente venda sus criptomonedas y se aleje de esa inversión, dejando a Coinbase con menos clientes. Otro caso es el de Lyft, la empresa que tiene una aplicación de viajes similar a Uber y que despidió un 13% de su personal por temor a una recesión. Pero los despidos no terminan ahí. Layoff.fi es un sitio web que realiza un seguimiento de los despidos en empresas tecnológicas, incluso las pequeñas. Y como podemos ver en su página web, hay un largo listado de empresas despidiendo personas. La pandemia representó una gran oportunidad para las empresas tecnológicas, ya que las cuarentenas hicieron que las personas pasasen mucho más tiempo en sus hogares y usaron muchos de los servicios que estas empresas ofrecen. Pero esos tiempos parecen estar quedando atrás y ahora todas las empresas tecnológicas están sufriendo caídas en sus ventas, despidiendo personas y preparándose para lo peor. Y eso se está viendo en el precio de sus acciones. El Nasdaq, que como dijimos antes representa a las empresas de tecnología en Wall Street, ha caído casi un 30% en lo que va de año. Pero eso solo representa un promedio, ya que hay muchas empresas que tuvieron caídas aún más fuertes, como el caso de Meta, e incluso empresas que llegaron a derrumbarse hasta un 95%. Por ejemplo, el precio de la acción de Upstart, una empresa que da préstamos en línea, cayó de $263 que cotizaba hace un año a casi $20, una caída del 92%. Si hubieses invertido $1.000 en esta empresa de préstamos el año pasado porque la gente compraba mucho por internet y creías que iba a ir a más, ahora te quedarían $80. Divertido, ¿verdad? También está el caso de Affirm, una empresa que ofrece financiación en cuotas para compras online, cuyo precio cayó de casi $105 a comienzo de año a solo $14 hoy. Y todo esto empezó cuando la Reserva Federal comenzó a subir las tasas de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos para combatir la inflación. La Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos, y como todo banco central, se encarga principalmente de dos cosas. La primera es la de definir la tasa de interés del bono del Tesoro de Estados Unidos. El bono del Tesoro es el instrumento que usa el gobierno de Estados Unidos para pedir dinero prestado a los inversores en la bolsa. Y la tasa de interés es la ganancia que obtendrán esos inversores por prestarle dinero al gobierno. A lo largo del 2022, la Reserva Federal viene subiendo las tasas, dándole así una ganancia más alta al inversor, con el objetivo de que le presten cada vez más dinero. Pero, ¿cómo ayuda esta subida de tasas a combatir la inflación? La inflación se genera cuando un gobierno imprime demasiado dinero y justamente en los últimos años eso es lo que ha estado pasando. El gobierno de Estados Unidos ha estado imprimiendo muchísimo dinero, sobre todo durante la pandemia, para asistir a las personas y empresas que lo necesitaban. Entonces, si el exceso de dinero es lo que genera inflación, para bajarla hay que sacar todo ese dinero que está de más en la economía.
Por eso la Reserva Federal aumenta las tasas para que los inversores prefieran invertir su dinero en la Reserva Federal gracias a la rentabilidad que les devuelve en vez de invertirlo en las empresas o en hacer crecer los negocios. Y así el gobierno de los Estados Unidos saca dinero de la economía para bajar la inflación. Pero justamente el problema es que como los inversores dejan de invertir en las empresas para darle el dinero al gobierno, eso hace que las empresas tengan menos dinero. Y por eso la economía se achica y entra en recesión. Y por más de que el aumento de tasas parece estar funcionando, ya que la inflación viene bajando muy levemente, aún hay un camino muy largo por delante para tenerla totalmente bajo control, por lo que la crisis va a seguir siendo cada vez peor. Y el tiempo es un gran problema para estas empresas tecnológicas porque necesitan del crecimiento para sobrevivir. El modelo de crecimiento de estas empresas tecnológicas es simple: gastar muchísimo dinero aún trabajando a pérdida, para crecer lo más rápido posible y ganarle a todos los competidores. Esto es así porque muchas de las tecnologías que usan son fáciles de copiar, entonces una empresa necesita crecer muy rápido antes de que le copien la tecnología y surjan muchos competidores. Por eso necesitan muchos inversores que todo el tiempo estén dispuestos a darles dinero para soportar las pérdidas y tener el rápido crecimiento que esperan. Pero con la Reserva Federal subiendo las tasas y llevándose a los inversores, las empresas se están quedando sin dinero para sostener el crecimiento, y por eso se está despidiendo a personas. Y como las tasas van a seguir subiendo, entonces lo más probable es que estas empresas tengan cada vez menos inversores y se sigan achicando. Ahora que hemos visto qué está pasando con las empresas tecnológicas, ¿qué podría pasar en el futuro y qué pasa con el resto del mercado laboral? Si analizamos la palabra despidos en relación a la cantidad de búsquedas en Google, podemos ver que cada vez más empresas hablan en Internet sobre ello y se están convirtiendo en una preocupación creciente entre la población de los Estados Unidos. Eso nos dice que muchas personas están comentando que fueron despedidas o que tienen miedo a ser despedidas o que están investigando sobre despidos. Pero este no es el único indicador. Las solicitudes para beneficios de desempleo del Departamento de Trabajo de Estados Unidos venían bajando hasta abril de 2022 y empezaron a subir desde ahí, y coincide con el comienzo de las búsquedas en Internet. Esto nos está diciendo que los despidos van más allá de solo la industria tecnológica. Vamos a ver más y más despidos en las diferentes industrias de los Estados Unidos, y para hacer el análisis vamos a usar varios indicadores que describen el mercado laboral. Algunas personas piensan que hoy por hoy en Estados Unidos aún hay muchas ofertas de trabajo, y si miramos este gráfico que nos muestra la cantidad de ofertas de trabajo que se publican por mes, podemos ver que más allá de pequeños cambios, la oferta de trabajo se mantiene estable. Pero el problema es que este indicador no es del todo completo y no sirve para predecir el futuro. Por eso vamos a ver otros indicadores que nos puedan servir para saber qué puede pasar en los próximos 3 a 6 meses si la Reserva Federal sigue subiendo las tasas y generando más recesión. Hay muchas formas de medir lo que está pasando con el empleo, así que veremos varios indicadores, pero vamos a comenzar con el más popular. El primer viernes de cada mes, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos da a conocer el Informe de Situación Laboral. Este es un reporte que habla básicamente sobre el empleo en Estados Unidos y por más que brinda mucha información, el dato que todas las personas miran es la cantidad de nuevos puestos de trabajo que se crean. Esto se diferencia del indicador que vimos antes relacionado con las ofertas de empleo, ya que si una empresa contrata a una persona para reemplazar a una que se fue, habrá publicado una oferta de empleo, pero en realidad no está creando uno nuevo. Eso significa que el indicador de ofertas de empleo siempre mostrará un número mayor porque considera tanto los nuevos empleos como los reemplazos de empleos que ya existen. Si miramos el gráfico de nuevos puestos de trabajo para el año 2022, podemos notar que por más que todos los meses se crean nuevos puestos de trabajo, la tendencia es que cada vez se crean menos. Y para calcular este indicador, el Departamento de Trabajo realiza 2 encuestas, una que se hace en las empresas y otra que se hace en los hogares, ambas en relación al empleo. La primera y más usada por los periódicos y canales informativos es la que se realiza en las empresas. Esta es una encuesta que se hace principalmente a grandes empresas donde se les pregunta a cuántas personas despidieron y a cuántas personas contrataron. Entonces, si a los contratados restamos los despedidos, tenemos la cantidad neta de nuevos puestos de trabajo que se crearon. Esto puede ser muy inexacto porque solo toma a algunas grandes empresas, pero es la medida más popular y más usada para medir si el empleo está aumentando o bajando.
La encuesta a empresas muestra que la economía de los Estados Unidos ha estado creando entre 200.000 y 500.000 puestos de trabajo durante los últimos meses, aunque también muestra que la cantidad de nuevos empleos es cada vez menor. Por otro lado, la encuesta de hogares no muestra la cantidad de puestos de trabajo desde la perspectiva de la empresa, sino desde la perspectiva de los trabajadores. Es decir, cuántas personas están empleadas. La diferencia entre las dos encuestas es cómo se cuenta cuando una persona tiene más de un trabajo. La encuesta de empresas, la que es más popular, cuenta todos los trabajos, así que si una persona tiene 3 trabajos en 3 empresas distintas, eso se cuenta 3 veces. Por otro lado, la encuesta de hogares cuenta a cada persona que esté trabajando, no a cada puesto de trabajo, por lo que una persona que tiene 3 trabajos solo cuenta una sola vez. Y si miramos las encuestas de hogares, el resultado ha sido mucho peor que la encuesta de empresas, incluso mostrando pérdidas de empleo en algunos meses de este año. Por tanto, lo que estamos viendo es que ambas encuestas están mostrando que está cayendo la creación de empleo. Y el hecho de que el resultado de la encuesta de hogares sea bastante peor que el resultado de la encuesta de empresas significa que muchas personas en Estados Unidos se ven obligadas a tener más de un empleo para sobrevivir. Hasta aquí vimos algunos indicadores que nos están mostrando que el empleo en Estados Unidos parece estar cayendo. Incluso si miramos el índice de desempleo, que muestra el porcentaje de personas que se encuentran sin trabajo, podemos ver que en los últimos meses está empezando a crecer muy lentamente, sobre todo los meses de agosto y octubre de este año. La empresa EPB Research, que se dedica a crear indicadores para medir la economía, creó un indicador propio de empleo que permite ver con más claridad la tendencia para los próximos meses. Este indicador se hizo combinando varios de los otros indicadores de empleo y eso lo hace más completo a la hora de medir el nivel de empleo. Este índice nos muestra a qué ritmo en porcentaje viene creciendo o decreciendo el nivel de empleo. La línea negra representa el cambio mes a mes y la línea verde muestra el promedio histórico. Y hasta 2021 el empleo venía creciendo muy por encima del promedio, lo que significa que el nivel de empleo era muy bueno con respecto a otros años. Pero desde comienzos de 2022 el crecimiento fue cada vez menor, incluso al punto de estar muy cerca del promedio histórico. Y si sigue cayendo podría hasta terminar siendo negativo, lo que significa que no solo no se crea empleo, sino que además se destruye, lo que significa que las empresas despiden a las personas pero no las reemplazan. Todos los indicadores parecen mostrar que el empleo en Estados Unidos va a seguir cayendo y que cada vez más y más personas en Estados Unidos se van a quedar sin trabajo. Entonces la pregunta es, ¿qué indicador nos podría confirmar si la tendencia continuará de esa forma en el futuro? Una forma de poder medir eso es a través de las horas trabajadas. Las horas trabajadas son un buen indicador para anticipar lo que podría pasar con el empleo porque la mayoría de las empresas, antes de despedir a su personal, eligen recortar las horas. Despedir personas cuando hay recesión es el último recurso, ya que muchas veces se termina despidiendo a personas valiosas y con mucha inversión en su formación para ese puesto solo por un tema de costes. Por eso muchas empresas deciden primero bajar las horas, bajando así el coste y dejar los despidos como última opción. Si miramos las horas trabajadas por semana por un americano promedio, podemos ver que esa cantidad viene cayendo casi en forma constante a lo largo de 2022. Y que mientras en 2021 las personas trabajaban en promedio más de 34,8 horas semanales, en octubre de 2022 el promedio fue de 34,5. Y por más que esa variación parezca pequeña, nos está indicando que las empresas están reduciendo horas y que de continuar esa tendencia podrían transformarse en despidos. Esto significa que en los próximos 3 a 6 meses existe una gran posibilidad de que la economía de los Estados Unidos comience a tener pérdidas de empleos en todos los sectores más allá de la industria tecnológica. El aumento en el despido sería la confirmación de la recesión, ya que una recesión siempre traerá pérdidas de empleos. Esto es porque en una recesión se achica toda la economía, incluidos los ingresos de las personas, el consumo, la producción y el empleo, pero el nivel máximo de desempleo suele verse un tiempo después de que comience la crisis. En este gráfico podemos ver en azul el Producto Interior Bruto de Estados Unidos y en naranja la tasa de desempleo, es decir, el porcentaje de personas sin trabajo. Y ahí se observa que los picos más altos vinieron un tiempo después de iniciada la crisis. En la crisis del año 2000, el máximo desempleo se alcanzó en julio del 2003, 3 años después de que el Producto Interior Bruto se empezara a estancar, mostrando los primeros signos de recesión. Y en la crisis de 2008, el pico de desempleo se vio en octubre del 2009, cuando el Producto Interior Bruto había empezado a desacelerarse a mediados de 2008,
y la crisis finalmente estallaría en septiembre. Es decir, en las crisis de recesión económica primero se ve una caída del Producto Interior Bruto y un tiempo después se ve lo peor de la crisis cuando se alcanza el máximo desempleo. Entonces, si hoy estamos viendo que el Producto Interior Bruto está empezando a caer, eso significa que estamos al comienzo de la crisis. Por eso, hoy más que nunca será importante que cuides tu trabajo, que trabajes bien y que seas bueno en lo que hagas, para que cuando llegue el momento de los despidos, tu nombre no esté en la lista.